siempre en la presentación. Mi nombre es Guillermo Carrera, trabajo en la empresa, en SICA, en la parte técnica. Lo que vamos a hablar hoy es sobre las protecciones eléctricas en baja tensión. Vamos a estar enfocados en los elementos que existen para proteger a la instalación eléctrica y al usuario de la instalación eléctrica. Vamos a analizar qué elementos existen para la protección y cómo se selecciona. Cómo se selecciona cada uno para justamente prevenir estos defectos. Bien, vamos a intentar meter la charlita en una hora y cuarto. Va a depender mucho de la interacción que tengan con ustedes. La idea es que la hagamos lo más ameno posible, que yo voy a tirar preguntas, que participemos entre todos y no tengan vergüenza en decir ningún disparate, porque yo voy a decir unos cuantos, así que por lo menos compensamos. Bueno, antes de entrar en el curso, lo que quiero que les sirva de guía es que nosotros acá en esta charlita de una hora y media simplemente vamos a poder dar una introducción a lo que son las protecciones y estudiar específicamente cómo trabajan estos elementos de protección, para que ustedes se lleven algún vocabulario o alguna idea o algún concepto para que después lo puedan desarrollar en profundidad. Fíjense que todo el tema de protecciones sería imposible poder darlo en una hora. A los que les sirva la clase y quieran profundizar un poquito más en el tema, la lectura recomendada es la reglamentación de la AEA. ¿Saben lo que es la AEA? Exacto, la AEA es la Asociación Electrotécnica Argentina, que dicta o reglamenta manuales, reglamentos, normas. Ahora, a partir de hace 2 años empezó a dictar normas que tienen que ver con las instalaciones eléctricas. En particular, lo que nos interesa mucho a nosotros es la reglamentación de la AEA 90364 y particularmente la sección 771, que es la que habla de locales y casas habitaciones, que es la que vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a despegar, vamos a hablar un poquito del ámbito industrial, pero vamos a estar más enfocados en lo que son instalaciones domiciliarias y locales. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es apenas una sección de esta reglamentación AEA, que es de la parte de protecciones. La reglamentación habla de todo, habla de cómo se hace una arrumetida, cómo se seleccionan los caños, cómo se seleccionan los conductores, cómo se seleccionan las protecciones, cómo se dividen los circuitos, cuántas bocas tiene que tener cada circuito, de qué material tienen que ser los tableros, cómo se dimensiona un tablero. Todo lo que concierne a la instalación está en la reglamentación de la AEA. Por eso les recomiendo su lectura. Es un manual muy interesante para que lo puedan adquirir y puedan trabajar con ese material. Ojalá el curso les despierte la inquietud de en algún momento ponerse a leer ese libro. Sí. ¿El manual es ese? ¿Dónde se consigue? Ese manual lo distribuye la AEA. La AEA, ustedes pueden entrar a la página de internet y la AEA a su vez pone a la venta El manual. claro, larga ediciones, un manual, ediciones que va imprimiendo, va dando ediciones y pone varios puntos de venta. A veces son exposiciones. Ahora, por ejemplo, en Buenos Aires va a estar la Biel, seguro van a tener un punto de venta por el manual. Acá en Córdoba seguramente van a poder adquirirlo. Seguro, claro, va a tener que ¿cuál es la? Sí. Sí, ahí también. Y si no lo tienen, seguro que van a llegar. Bueno, el gran problema de este es una lectura muy específica, muy completa. El único problema que tiene es la legislación que tenemos en el país. El problema de la legislación es que nosotros no tenemos una ley o una reglamentación que sea federal.
No hay una reglamentación federal de la cual yo pueda basarme y hacer una instalación eléctrica en base a esa instalación. ¿Por qué? Porque al no haber una reglamentación federal, en cada distrito hay distintas formas de reglamentar las instalaciones eléctricas. En algunos lugares las instalaciones eléctricas están regidas por lo que dicta bomberos, en otros lugares están ejecutadas en base a lo que dicta las reguladoras, como es en Buenos Aires está el ENRE, como está el EN. Acá en la municipalidad, yo tuve un curso en la facultad y dice Sí. que es algo muy superficial, o sea, por decreto, que nunca se ha reglamentado, o sea, está todo muy complicado. Hay una ordenanza Una ordenanza. Claro, hay ordenanza. Exactamente. Lo que tenemos que estar seguros es que lo que dice difícilmente una ordenanza municipal tenga mayor contenido de lo que tiene la reglamentación AEA. Si yo hago las cosas en base a lo que me dicta la reglamentación de la AEA, seguro voy a estar cumpliendo lo que dictan las reglamentaciones municipales, técnicas, o voy a estar por encima de lo que me piden. Por eso es una gran ayuda para el electricista, es la base del electricista, ese manual, pero el gran problema es la legislación que tenemos, que no exista una ley federal. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver de esta parte de la reglamentación? Nos vamos a concentrar en la protección contra sobrecargas, la protección contra cortocircuitos y la protección contra fugas a tierra y contactos accidentales. ¿Bien? Entonces, sin leer el manualcito que tienen ahí, ¿quién me puede decir qué es una sobrecarga? ¿Qué es una sobrecarga? Vamos a hablar de sobrecarga y cortocircuito. A ver, ¿tenemos en claro cuál es la diferencia entre una sobrecarga y un cortocircuito? La sobrecarga. La sobrecarga es porque Uno lo está cargando de más. el circuito provoca un consumo mayor al que el conductor o la térmica Está bien. protegiendo y me produce una sobrecarga. Bueno, en los dos casos hay una sobrecorriente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Claro, los elementos con diferente potencial tiende a cero. Bien, pero hay una cosa que es más básica antes de entrar a hablar de la corriente eléctrica. La sobrecarga es un efecto que se produce en la instalación sin defecto. ¿Está bien? O sea, en la instalación no tengo ningún defecto y puedo tener una sobrecarga. ¿Por qué es esto? Porque yo empiezo a agregar elementos, empiezo a agregar cargas en la instalación eléctrica que no son las que tenía contemplada cuando hice el proyecto de instalación eléctrica, y empiezo a demandar más corriente. Pero el circuito está en perfectas condiciones. En cambio, en un cortocircuito hay algún elemento de la instalación eléctrica, ya sea de la instalación eléctrica fija o de lo que yo estoy conectando, que tiene alguna avería. Entonces, esas son las dos diferencias en cuanto a la definición de por qué se produce uno u otro efecto. En definitiva, la consecuencia es la que hablábamos siempre. Siempre cuando hablamos de un cortocircuito, una sobrecarga, hablamos de la consecuencia. La consecuencia es una sobrecorriente. Y es una sobrecorriente en la sobrecarga de algunas veces la corriente nominal que yo tenía considerada. Yo proyecté mi circuito para que haya una corriente de 10 amperes y en vez de tener 10 amperes estoy teniendo 20. ¿Está bien? Entonces tengo una sobrecarga. En un cortocircuito también tengo una sobrecorriente, pero es de una magnitud de varias veces la corriente nominal. Hablamos de 10, hablamos de 20 veces la corriente nominal. Ahí estamos hablando de un cortocircuito. Una instalación que yo proyecté para 10 amperes me está consumiendo 200 amperes. Eso ya es un cortocircuito. Entonces, las formas de mitigar, la forma de proteger al circuito de estas dos diferentes fallas va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? Porque en una proyecté para 10 y estoy consumiendo 20.
estoy en una sobrecarga y en otra estoy consumiendo 200. Entonces la forma de actuar ante las diferentes fallas van a ser distintas. ¿Bien? ¿Y por qué van a ser distintas? ¿Por qué les parece que tienen que ser distintas la protección contra sobrecarga que contra la sobrecorriente? Por los tiempos. Claro, por los tiempos que yo tengo de apertura. Yo una sobrecarga me puedo tomar mi tiempo para abrirla. Un cortocircuito lo tengo que abrir inmediatamente porque si no funde toda la instalación. Bien. Bueno, ¿cuáles son los elementos que tenemos para protegernos contra estas sobrecargas y cortocircuitos? Los tradicionales elementos que tenemos son los fusibles. Los fusibles. Hoy en día muchos dicen los fusibles que se usan más. Están reemplazados totalmente con los termomagnéticos. Bueno, hay que tener en cuenta algunas consideraciones primero. No es tan así. No es tan así. Bueno, entonces, si vamos a hablar de fusibles y termomagnéticos, ¿qué es un fusible? ¿Qué es un fusible? A ver, ¿y me explica qué es un fusible? ¿Nadie sabe lo que es un fusible? ¿Nunca usaron un fusible? En principio, protector contra la sobrecarga y cortocircuitos. Bueno, ¿y cómo funciona el fusible? Tiene un alambre calibrado por dentro que... Claro, el fusible, el principio de funcionamiento que usa el fusible es lo que se llama la ley de Joule. La ley de Joule dice que en todo elemento que circula corriente eléctrica se genera calor. Se genera calor. Entonces ese es el principio que utiliza el fusible. Si la corriente eléctrica que pasa por el fusible genera un calor que se puede disipar al medio ambiente, el fusible no tiene problema, va a conducir la corriente eléctrica sin ningún problema. ¿Está bien? La va a conducir. Ahora, a medida que yo aumento esta corriente eléctrica, ¿qué pasa? Genero cada vez más calor, más calor, más calor, más calor, más calor, hasta un punto que el fusible no puede disipar ese calor al medio ambiente. O es tan rápida la sobreelevación de temperatura que el fusible térmicamente, ¿qué hace? Se abre, se funde. ¿Está bien? La lámina conductora se abre y interrumpimos el cortocircuito. El cortocircuito o la sobrecarga. ¿Bien? Entonces, el principio que utilizamos es un principio térmico. Es un principio térmico. Hacer pasar corriente para que se genere calor y ese calor es el que monitorea el fusible. Si es el que puede disipar, la instalación está en condiciones. Si no puede disipar ese calor, se abre. ¿Bien? Bueno, si hablamos del termomagnético, ¿qué tiene de parecido el termomagnético al fusible? ¿Y qué tiene de distinto? ¿Por qué hablamos de un interruptor termomagnético y no de un interruptor térmico? ¿Tiene idea? ¿Por qué interruptor termomagnético? Porque acciona por campo magnético. Por calor y por campo magnético. Bueno, esa es la base de la incorporación de esta nueva tecnología que son los interruptores termomagnéticos. El interruptor termomagnético tiene dos principios de funcionamiento. Como implementaban acá, uno térmico y uno magnético. ¿Bien? En la parte térmica funciona exactamente igual que un fusible. ¿Cómo dijimos que funcionaba el fusible? Monitoreaba el calor que generaba la corriente eléctrica que pasaba por un elemento. ¿Bien? La parte térmica del interruptor termomagnético hace exactamente eso. Pero en vez de hacerlo con un elemento fusible que se quema, lo hace con un bimetal. ¿Bien? ¿Saben lo que es un bimetal? Exacto. Un bimetal es esto que vemos acá. Son dos láminas que mecánicamente están unidas. Son dos metales que mecánicamente están laminados los dos juntos. Pero la diferencia que tienen es que tienen diferente coeficiente de dilatación. Al tener diferente coeficiente de dilatación, cuando pasa una corriente a través del elemento, ¿qué pasa? Hay una de las láminas que si no estuviesen pegados, se quisiera alargar más que la otra.
Pero ¿qué pasa? Al estar juntas mecánicamente, lo que hace, en vez de alargarse una más que la otra, es curvarse. Si se fijan acá, la que está por la puerta, por el lado de afuera, es la más larga. Y la de adentro es la más corta. Entonces el bimetal lo que hace justamente es eso, es doblarse. Pero el principio de funcionamiento es el mismo. Utilizamos el calor en vez de para fundir un elemento, para doblarlo. El termomagnético en su parte térmica utiliza esta deflexión para disparar un mecanismo de relojería y abrir el interruptor. Entonces, hasta ahí es exactamente lo mismo que un fusible. Las curvas de operación de un interruptor en la parte térmica son muy parecidas a las de un fusible. Bien, entonces, ¿qué agrega el interruptor termomagnético? Bueno, acá ya agrega una cosa. La primera cosa que agrega es que esto es un bimetal que no se funde. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se enfría, vuelve a su posición original. Entonces yo ahí ya tengo una ventaja. Vuelvo a su posición original y yo con solo levantar la palanca vuelvo a estar en las condiciones que estaba anteriormente. En el fusible lo tenía que reponer. ¿Bien? Esa es la parte térmica. ¿Cómo es la parte magnética? La parte magnética es un comportamiento totalmente nuevo con respecto al fusible. ¿Por qué? Porque acá lo que aprovecha, como decíamos recién, es un campo magnético. Y acá ya nos olvidamos de la ley de Joule. Acá lo que estamos teniendo en cuenta es que toda corriente que circula a través de un conductor genera un campo magnético. Ese campo magnético se concentra a través de una espiga en el interruptor termomagnético que hace que cuando la corriente sea la corriente nominal no pueda empujar esa fuerza a un émbolo de metal. Mientras la corriente sea la corriente nominal, este émbolo tiene adentro un resorte que lo mantiene compensado y el interruptor está cerrado. Cuando yo tengo un cortocircuito donde la corriente nominal es, ahora vamos a ver los valores, pero 10 veces la corriente, o sea, la corriente que circula es 10 veces la corriente nominal, la fuerza de atracción del émbolo vence al resorte y el interruptor dispara. ¿Está? Esto lo vemos en la foto que tienen ahí en el apunte. Si quieren ver la foto lo van a ver un poquito por acá, no sé si se ve muy claro. Esta es una vista de un interruptor termomagnético desarmado. Esta es la palanca, esta es la entrada, por este borne entra la corriente, entra por el borne, este es el contacto, acá se abre el circuito, cada vez que yo subo o bajo la palanca, o cada vez que dispara el interruptor, abre este contacto, este es el contacto de plata, la corriente circula por la bobina, que es la que hablábamos acá, y esta bobina tiene un émbolo. Este émbolo, si se fijan, está mecánicamente adosado al contacto. Cuando la bobina da su señal de disparo, este émbolo tracciona y abre el contacto. ¿Bien? Si seguimos el camino de la corriente viene por aquí y pasa por este elemento, en la foto lo van a ver mejor, que es el bimetal. Este bimetal, en condiciones normales, está derecho. A medida que hay una sobrecarga y se empieza a flexionar, toca este gatillo que está acá y este gatillo produce el disparo de la llave. Ahora lo vamos a ver en un video. El camino de la corriente continúa hacia el borde de abajo, que es el de salida. ¿Está? Entonces ahí están los dos elementos físicamente que montaban el interruptor termomagnético: el bimetal y la bobina de disparo magnético. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se ve esto en un interruptor? Aquí tenemos el elemento magnético, el elemento térmico que veíamos recién. Ahí no sé si pueden diferenciar. Ahí está el bimetal, que es el que veíamos acá. ¿Ven? Este es este bimetal que se ve acá. Ahí está la minita. Y este es el borde. ¿Lo ven? ¿Lo identifican?
Bueno, ahora vamos a ver un videito donde van a ver lo que yo les explicaba recién. Acá está el bimetal con el borde. Y ahora lo vamos a ver montado en un interruptor termomagnético. Esta es la misma vista que teníamos recién, ¿se acuerdan? La entrada de la corriente, la bobina. Acá ya se está produciendo una sobrecarga. Si se fijan, el bimetal se está acercando al gatillo. Los contactos están cerrados. ¿Ven? A medida que se aproxima el bimetal, o sea, a medida que se sigue calentando, el bimetal se acerca cada vez más al gatillo y va a abrir este elemento. Este elemento hace que dispare. Si se fijan en un ratito, cuando termina de aproximarse, se va a producir la apertura en ese contacto. ¿Ven? Ahí ya está apoyando sobre el gatillo. Va a tardar unos segunditos más y va a abrir el interruptor. ¿Ven? Ahí abrió. ¿Vieron? Bueno, ¿cuál es la primera conclusión que sacamos de esto? ¿Qué les pareció eso? ¿Qué vieron raro de todo eso? ¿Vieron algo raro? ¿A todos les pareció perfecto? ¿Cuánto tardó? Y algo sería muy bien en un video. Algo bastante. Era por una sobrecarga. Claro. ¿Se ve el tiempo que tardó? Tardó cerca de un minuto. Tardó cerca de un minuto. ¿Y está bien eso? Para una sobrecarga, sí. Bueno, entonces volvemos de nuevo a lo anterior. Depende de lo que yo quiera abrir. Si yo quiero abrir una sobrecarga, en vez de tener 10 amperes en el circuito, tengo 20, yo puedo tomarme ese tiempo para abrir el circuito. En un cortocircuito no me puedo tomar ese tiempo, lo tengo que abrir en forma instantánea. Entonces ahí es donde aparecen los conceptos en números o cuantificados de lo que es una sobrecarga y de lo que es un cortocircuito. ¿Bien? Mira, aquí lo tenemos por valores. La protección térmica de un interruptor termomagnético actúa entre un 13% y un 45% de la corriente nominal. ¿Está bien? O sea, dentro de esos valores, el interruptor termomagnético se puede tomar 1 hora para abrir el circuito. 1 hora para abrir el circuito. Entonces acá el primer concepto que a mí me suele pasar. Me llaman y me dicen, che, tengo un interruptor de 10 amperes, le hice pasar 13 amperes y no corta. Ha fallado. ¿Lo mando para que me lo vuelva? No, mirá, 13 amperes es una sobrecarga, no es un cortocircuito. Yo puedo tomarme mi tiempo. Vayamos a un ejemplo que decía recién. Un interruptor de 10 amperes de corriente nominal. Interruptor termomagnético de 10 amperes. Yo le pongo 11,3 amperes y no va a cortar en 1 hora, no corta. La va a tardar más de 1 hora en cortar. Yo le pongo el 45% de la corriente, o sea, le pongo 14,5 amperes y tiene que cortar antes de 1 hora. Pero se puede tomar 1 hora en cortar. Puede tomarse 50 minutos en cortar una corriente del 45% de la corriente nominal. ¿Y por qué es eso? ¿Está bien eso? ¿Es lógico? Sí, es lógico. Porque si yo tengo una instalación eléctrica a la cual estoy protegiendo con un fusible o con un interruptor termomagnético, cuya corriente nominal, o sea, yo utilicé cables, utilicé tomacorrientes, utilicé todos los elementos que pueden drenar una corriente de 10 amperes, no le va a pasar nada que durante 1 hora le haga circular un 45% más de la corriente. Un cable que soporta 10 amperes, en 1 hora que yo le haga circular 14 amperes, no se va a fundir el plástico, ni va a tener daños que no sean reversibles.
Se va a calentar el cable, pero no va a fundir la aireación. Eso va a dañar. O sea, estos valores están diseñados para que justamente se proteja todo lo que hay abajo del interruptor termomagnético. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Es un concepto que tiene que quedar claro, porque es una corriente considerable. Ya estamos hablando de 50% de la corriente nominal. ¿Estamos? ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, ¿qué es la protección? O sea, ¿en qué valores me manejo con la corriente magnética? O sea, ¿en qué valores yo empiezo a considerar que es un cortocircuito? O sea, en otras palabras, ¿qué corrientes yo tengo que abrir en forma inmediata con la parte magnética? Porque esas corrientes de cortocircuito sí me van a dañar el cable. No estamos hablando de un 50%. Bueno, esas corrientes de cortocircuito dependen del tipo de termomagnético. El termomagnético existen tres tipos de curva o tres tipos de reacción ante un cortocircuito. La curva B, la curva C y la curva D. Pero vamos a ver un poquito qué son. La curva B, C y D. La curva B corta entre 3 y 5 IN. La curva C corta entre 5 y 10. Y la curva D corta entre 10 y 20 IN. ¿Qué quiere decir? Si el interruptor termomagnético era de 10 amperes, la parte magnética va a operar acá entre 30 y 50 amperes. Acá va a operar entre 50 y 100 amperes. Y acá va a cortar entre 100 y 200 amperes. Esto para que tengan una idea de qué magnitudes tiene un cortocircuito y una sobrecarga. Fíjense lo que estamos hablando acá. ¿Cuál es la curva más tradicional? La que tú sabes. La C. Ahora vamos a ver por qué. Una curva C. No la que Ver debería un usarse. cortocircuito. No la que debería usarse. No, Ahora. normalmente se usa. Ahora lo vamos a hablar. Ahora vamos a ir a ver las curvas. Un cortocircuito para una curva C de una llave de 10 amperes puede llegar a ser 100 amperes. Yo 100 amperes ya no me puedo tomar como me tomaba acá una hora en cortarlo. Ahí sí, si yo le hago circular 100 amperes a un cable que estaba diseñado para drenar 10 amperes, lo voy a fundir en pocos segundos. Entonces ahí tiene que operar la parte magnética. ¿Y saben cuánto tarda la parte magnética en cortar? Menos de 0,1 segundo. Eso es lo bueno que tiene el interruptor termomagnético, la rapidez que tiene la apertura ante un cortocircuito. O sea, antes de 100 miliamperes abre antes de 100 milisegundos abre el circuito. Gracias. ¿Están? Ahí están bien graficadas cuáles son las diferencias entre una sobrecarga y un cortocircuito. Bueno, entonces, ¿para qué existen estas curvas B, C y D? Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, antes de eso, yo no quería que vean acá, porque alguna vez lo van a encontrar, se puedan familiarizar. Es la curva de intervención de un interruptor termomagnético. ¿Qué es esto que se ve acá? Ahí en el gráfico, en el coso lo van a ver un poquito más claro. Esta es la curva de intervención del interruptor. Olvidémonos de esta parte por ahora. Y vamos a estas dos líneas que hay acá. Estas dos líneas me especifican el mínimo tiempo y el máximo tiempo en el cual el interruptor termomagnético abre en función de la corriente nominal que yo le estoy haciendo circular. Acá abajo están los múltiplos de la corriente nominal. ¿Qué quiere decir? Si yo hablo de un interruptor de 10 amperes, como hablábamos recién, y le hago circular 2 veces la corriente nominal, ¿qué quiere decir 2 veces la corriente nominal? 20 amperes. Si le hago circular 20 amperes, voy hacia arriba
me cruzo con estos dos puntos, con este y con este. ¿Está? Si vengo hacia la escala del tiempo, acá me va a decir en qué tiempo corta. Y yo no lo veo acá, debe estar ahí, debe ser entre 10 segundos y 3 minutos, algo así. O sea, me especifica en el tiempo que va a abrir el interruptor termomagnético en función de la corriente nominal que yo estoy haciendo pasar. ¿Está? Ese gráfico, este gráfico se tiene que familiarizar porque es el mismo que utilizan en los fusibles. Ustedes ven un gráfico de intervención de un fusible, es exactamente lo mismo. Yo entro por la corriente nominal, subo hasta el gráfico y ahí me dice en qué tiempo abre el circuito. ¿Está? ¿Y esta parte de abajo qué es? ¿Qué es esta línea tan rara? Tiempo estable. No, esa es la intervención de la parte magnética. Fíjense, esto tiene tiempo, tiene una escala de tiempo. Esto, la intervención magnética, es en forma instantánea. ¿Qué es esta intervención instantánea? Si ustedes se fijan ahí en el gráfico, acá dice B, acá dice C y acá dice D. La parte B va a estar como habíamos puesto ahí, entre 3 y 5, después tenemos entre 5 y 10 y entre 10 y 20. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Que si yo entro al interruptor termomagnético un curva C entre 5 y 10 veces la corriente nominal, el disparo va a ser de forma instantánea. Va a ser antes de 0,1 segundo, que son los valores que ya tenemos acá abajo. ¿Está? Esa es la curva de intervención de un interruptor termomagnético. Solo para que se familiaricen si lo ven en alguna oportunidad. Bueno. Entonces vamos básicamente cómo funciona un interruptor termomagnético. Vamos a ver cómo se selecciona un interruptor termomagnético. ¿Cómo elijo un interruptor termomagnético? ¿Y qué información tengo que tener en cuenta del interruptor termomagnético al momento de la compra? ¿Bien? ¿Qué es lo más importante del interruptor termomagnético? La corriente nominal. La corriente nominal. ¿Qué es la corriente nominal? Es este numerito que aparece acá al lado del tipo de curva. ¿Bien? En este caso es un interruptor de 20 amperes de corriente nominal y este es de 63 amperes de corriente nominal. ¿Está? ¿Cómo elijo el interruptor termomagnético entonces? Bueno, lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es la corriente del proyecto. ¿Qué es la corriente del proyecto? La corriente que yo calculé que va a circular por ese circuito que estoy protegiendo. ¿Está? ¿Cómo se calcula? Si vamos a la reglamentación de la EA, la reglamentación de la EA especifica que para circuitos de tomacorrientes se debe poner X cantidad de bocas y se deben proteger con un interruptor de 16 amperes. Por ejemplo, estoy diciendo valores. Los circuitos de iluminación no pueden tener más de 6 bocas y tienen que estar protegidos con un interruptor termomagnético de 10 amperes. Por ejemplo, ahí me está definiendo un consumo en función de bocas. Entonces yo diagramo la instalación eléctrica sin saber qué le van a conectar después ahí. ¿Por qué? Porque yo lo que calculo es, lo que estoy limitando es la cantidad de bocas que va a haber dentro de ese circuito. ¿Está bien? Otra forma de conocer esta corriente de proyecto es cuando yo sé la carga que tengo que proteger. Yo no tengo una instalación nueva, yo tengo una instalación en donde ya hay una cocina que está funcionando. ¿Está bien? Con 5 bocas. Y esas 5 bocas sé que tiene una heladera, tiene un microondas, tiene una tostadora, tiene. Bueno, yo sumo las cargas y veo cuál es la corriente máxima que puedo tener cuando esté funcionando todo. ¿Al 100% tiene que ser eso? No, existe lo que se llama los factores de simultaneidad. La simultaneidad depende que sea, si es una cocina, si es un circuito de iluminación, se multiplican por un factor que está entre 0,5 y 1. Entonces voy a decir, bueno, yo tengo
todas estas bocas en donde puedo conectar X cantidad de cosas y me van a consumir 25 amperes. Si conecto todo junto. Bueno, entro a la tabla que está también en la reglamentación de la EA y digo, es una cocina, el factor de simultaneidad es 0,6. Bueno, entonces es el 60% de 25 amperes. O 25 amperes por 0,6 y ahí me da la corriente que yo puedo tener en ese circuito. Esa es la corriente de proyecto. La corriente nominal del interruptor termomagnético tiene que ser mayor a la corriente de proyecto. ¿Está? ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto mayor? Lo más próximo que pueda. Por eso ahí dice mayor o igual. Lo más próximo a la corriente del proyecto. Y ahora vamos a ver por qué lo más próximo. Y en todos los casos tiene que ser menor a la capacidad que tiene el cable de conducir corriente. ¿Está bien? Si yo elijo un cable que tiene una capacidad de conducir 12 amperes, tengo que poner un termomagnético inferior a 12 amperes. No puedo poner un interruptor termomagnético de 20 amperes, un cable que puede circular 12. ¿Está bien? Bueno, pero ¿cuánto es esto? Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo una carga, yo hago todos mis cálculos y saco que mi corriente de proyecto es 8 amperes. ¿Está bien? 8 amperes. Ese circuito me va a consumir como máximo 8 amperes. Bueno, tengo que elegir el interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético tiene valores comerciales. Yo no puedo elegir un interruptor termomagnético de 8 ni de 9. Los interruptores vienen escalados. Viene 1, 2, 3, 5, 10, 16 o 15. 20, 25, 32, 40, 50, 63 son los más comunes. ¿Ah? ¿Por qué en el caso de Zika en particular 15, no 16? Porque 15 es el valor europeo. En Europa se utilizan los tomacorrientes y los circuitos se protegen con 15 amperes. Después, la reglamentación de la EA adoptó 16 amperes, que es un valor que también se utiliza mundialmente, y es un valor que, por lo menos dentro del ámbito de la EA, es el que se está empezando a usar, los 16 amperes. Nosotros tenemos también de 16 amperes. ¿Ah, sí? Sí, sí, hay 16 amperes, pero es más lo que se pide de 15 amperes que el de 16. No, porque es el único. Puede estar cualquiera. Yo podría, mañana te digo, mirá, Zika sacó el interruptor de 31 amperes. Claro. O sacó una línea que va saltando de 1 ampere. Son valores comerciales. No, está bien. ¿Me entendés? Pero me refiero a que es el único segmento en el que tenemos 15 y 16. Claro. Es por eso, es porque son normas que vienen anteriormente se utilizaba el 15, que viene ya de lejos, viene desde que Zika fabricaba los interruptores termomagnéticos, por ejemplo los formatos americanos, la terma americana negra, esa térmica era de 15, no existía el valor de 16 amperes. Viene arrastrado ahí. También está el de 16, pero la verdad que se pide poco. Se pide poco. Entonces, volviendo a esto, si yo tengo estas escalas, ¿qué elijo? ¿Elijo uno de 5? No puedo poner uno de 5. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo dije que la corriente nominal tenía que ser mayor a la del proyecto. Entonces, todo lo que está por abajo de 5, obviamente no los puedo poner. Esto ya los descarté. ¿Está? Bueno, entonces yo hasta acá dije, puede ser mayor, tiene que ser mayor a la corriente del proyecto. Listo, vamos, interruptor de 63 amperes. ¿Está? Y un cable, o ahí me dice el cable, tiene que ser un cable que pueda soportar, elijo un cable de Prysmian, le hacemos la marca Prysmian, que pueda circular 70 amperes. Listo. Lo re protegido. ¿Está bien?
En todo el barrio, Ahí pasan dos cosas. toda la manzana. Ahí pasan dos cosas. Primero, ¿quién va a agarpar todo esto? Todo el cobre. Y segundo, ¿yo estoy protegiendo bien a la carga esta? ¿Qué habíamos dicho en el tutorial? Que con 8 amperes, si yo le hacía circular al interruptor termomagnético un 40% de esa corriente, era una sobrecarga. ¿Está bien? Una sobrecarga para este interruptor de 63 va a ser 63 por unos 5 por 30. Van a ser 90 amperes. 90 amperes. Eso va a ser una sobrecarga, o sea, va a cortar recién en una hora. Una hora. Entonces, yo había conectado la heladera dentro de la instalación y la heladera se clavó el motor y está consumiendo 90 amperes y este termomagnético lo va a ver recién en una hora. Entonces, ¿cuál es el limitante acá? La fórmula no es el limitante. El limitante es que yo tengo que estar lo más próximo posible a la carga, por eso decíamos por arriba, pero lo más próximo posible. Entonces yo acá tengo que poner un interruptor de 10 amperes. Y esto lo vamos a ver todavía. No sé si están así. Bueno, vamos a poner un interruptor de pero 10 amperes. Sí, seguro. Y acá pondremos un cable que sea de 12 amperes. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá vamos a ver algo. Vamos a ver algo acá. ¿Qué pasa si esta carga es un motor? Un motor. Vamos a ver. Claro. Bueno, entonces ahí es donde aparecen las distintas curvas de protección. ¿Por qué decíamos que existe la curva B, la curva C y la curva D? Si esto es una carga lineal, que yo cuando arranca, la carga arranca consumiendo 8 amperes, no hay ningún problema que ponga un interruptor de 10 amperes para protegerla. Lo va a consumir 8 amperes desde que arrancó hasta que paró. Ahora, si yo pongo un motor, dependiendo del tipo de motor que sea, la corriente de arranque es muy elevada. Es muy elevada. Un motor monofásico de jaula de ardilla cargado, un trompito, por ejemplo, para hacer cemento, puede llegar a consumir entre 8 y 10 veces la corriente nominal del motor. En el arranque, es un pico, es el arranque. ¿Está bien? Entre 8 y 10 veces la corriente nominal de 8 amperes. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de entre 80 y 100 amperes. ¿Está? ¿Cómo? Tiene entre 8 y 10 veces. Tienes razón. Menos mal que tengo acá el GEA, se me sentó adelante, me salva, 64 y 80. ¿Está? Esa es la corriente que consume en el pico de arranque. Bueno, yo puse un interruptor de 10 amperes. ¿Qué dijimos del interruptor de 10 amperes? Si es curva C, ¿cuál era la corriente de cortocircuito? ¿Qué corriente consideraba cortocircuito? Entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Entre 50 y 100 amperes. ¿Qué pasó? Posiblemente pueda considerar esta corriente como un cortocircuito. Posiblemente pueda considerarlo como un cortocircuito. ¿Ah? Entonces, por ese motivo dice que aparecen las curvas de este. En 10 amperes, curva D, habíamos dicho que estaba entre 10 y 20. Entonces voy a estar entre 100 y 200 amperes. ¿Está?
Entonces, esta corriente, el interruptor termomagnético, no la va a considerar como un cortocircuito. Para eso es para lo que aparecen los interruptores. Y me dirán, ¿y por qué existe el curvo AB? ¿Para qué existe entonces el curvo AB también? Bueno, la primera respuesta que le digo a eso es que es difícil conseguir un curvo AB hoy en día en mercado, ¿no? Son todos C y D. Bueno, el curvo AB se utiliza para protección de elementos, cuyos picos de corriente pueden realmente dañar al elemento en sí. Por ejemplo, se utiliza para protección de elementos electrónicos, para puentes rectificadores, para bancos de capacitores, y para esos elementos donde la corriente, el pico de corriente puede dañar. Entonces ahí hay que controlar realmente que en el arranque no tengan un pico muy alto, y yo necesito que lo tomen como un cortocircuito. Eso es por lo que aparece la curva B, la curva C y la curva D. Entonces yo ya ahí ya tengo dos cosas por las cuales sé elegir el interruptor termomagnético. Lo sé elegir por la corriente nominal y lo sé elegir por el tipo de carga que voy a proteger. Elegir una curva dependiendo de la carga que voy a proteger. La tercera condición que tenemos que tomar para elegir el interruptor termomagnético es la capacidad de ruptura. ¿Qué es la capacidad de ruptura? Muy bien, muy bien. La capacidad de ruptura es la capacidad que tiene el interruptor termomagnético de abrir un circuito. ¿Está bien? Nosotros acá hablábamos un interruptor de 10 amperes curva C. Entre 50 y 100 amperes es un cortocircuito. Lo tiene que abrir. Lo tiene que abrir. Bueno, yo te hago un cortocircuito de 1000 amperes. ¿Qué pasa? Lo tiene que abrir. Es mayor a 100 amperes. Lo tiene que abrir. Bueno, te hago un cortocircuito de 6000 amperes. También lo tiene que abrir. Bueno, pero yo acá tengo un problema. Estoy superando la capacidad de ruptura del interruptor. ¿Qué es la capacidad de ruptura? Es la capacidad de poder abrir un cortocircuito. ¿Cómo abre el cortocircuito? Como habíamos visto ahí, separando dos elementos. Si el cortocircuito es tan elevado que el interruptor termomagnético no lo puede abrir, se va a dañar. ¿Está bien? Y dañarse no quiere, en los interruptores de tipo domiciliario, no quiere decir que vaya a quedar pegado, ni quiere decir que vaya a volar toda la instalación, sino que quiere decir que el interruptor puede quedar no operable. ¿Está bien? En los interruptores termomagnéticos domiciliarios, que son los que nosotros vemos acá, el interruptor termomagnético tiene que poder abrir el cortocircuito y además quedar operable. ¿Está bien? Si yo lo hago circular un cortocircuito de 6000 amperes, es muy probable que el interruptor funcione como fusible, que explote directamente. Pero abre. En muchos casos abre, en otros casos puede quedar pegado, y en muchos otros casos puede abrir, pero puede haber dejado pasar una energía que se llama energía pasante. Pudo haber dejado pasar un cortocircuito tan grande que quemó a los elementos que están aguas abajo del interruptor. O sea, si bien abrió el cortocircuito, los elementos se terminaron dañando de la misma manera. ¿Está? Eso lo podemos ver acá. Te lo voy a mostrar acá un videito. Este es un interruptor termomagnético . Es un interruptor termomagnético que se le hizo pasar un cortocircuito y que no lo pudo abrir. Si se fijan, la explosión que hace, el interruptor se abrió, la palanca quedó abierta y el circuito puede ser que haya
que haya abierto, pero el interruptor voló y la energía pasante que dejó circular hace que el interruptor no sea operable para esa magnitud de cortocircuito. Un ensayo en el cual un interruptor pasa, este por ejemplo, la magnitud ahí, el interruptor abrió, hubo un chispazo, pero no Queda operable. pasó nada. ¿Dónde ven que sigue operando, que la magnitud no fue nada? En el frente de los interruptores, cuando se hacen estos ensayos, se pone un film. ¿Lo ven ahí? Ajá. Ese film es la cara de Doña Rosa. Ahí se le ve todo. Ahí no pasó nada. El film no hizo nada, no hubo ninguna chispa, no puede haber ninguna chispa que perfore el film. En este video pobre Doña Rosa. El interruptor domiciliario tiene la característica de todas estas cosas, que tiene que poder abrir estos cortocircuitos con Doña Rosa cerrando el interruptor con la falla todavía. ¿Qué pasó? Hubo un cortocircuito y Doña Rosa bien me saltó el termomagnético, abre la puerta y le da el interruptor. ¿Y eso qué es? Es cerrar sobre la falla, porque la falla todavía está, no arregló el circuito. Entonces, la capacidad de ruptura es el otro elemento que tenemos que conocer. ¿Y cómo elegimos? ¿Cómo sabemos cuál es la capacidad de ruptura que tenemos que... ¿Cómo elegimos el interruptor termomagnético? Bueno, comercialmente, igual que la corriente nominal, existen interruptores de 3000 amperes, 4500 amperes, 6000 amperes y los hay también de 10.000 amperes. ¿Está? Bueno, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cómo elijo eso? El numerito tenés ahí abajo. Es este numerito que está acá en un recuadro. Este es de 3000 o de 3 kiloamperes. 3 kiloamperes, 4,5 kiloamperes, 6 kiloamperes, 10 kiloamperes. Bueno, ¿cómo elijo entonces? Tengo mi casa acá. Y tengo mi tablero acá. Y acá tengo que poner el interruptor termomagnético. ¿Cómo elijo el interruptor en función de la corriente de cortocircuito? ¿Cómo sé yo qué cortocircuito va a tener? ¿En qué corriente va a demandar mi cortocircuito? Claro. Para poder elegir eso, tengo que conocer lo que se llama la corriente presunta de cortocircuito en los bornes del medidor. La distribuidora de energía debería poder decirme a mí, mirá, en los bornes del medidor vos tenés una corriente presunta de cortocircuito de 2000 amperes. Los bornes del medidor. Del medidor. En la entrada de tu casa. Vos agarrás el medidor, haces un cortocircuito franco, que es agarrar un cable y ponerle línea neutro. Bueno, ¿cuál es la corriente que me puede dar ese circuito? La distribuidora te debería decir, bueno, vos acá podés tener como máximo 2300 amperes. Esta es la corriente presunta de cortocircuito. Quiere decir que yo, cualquier cortocircuito que quiera hacer adentro de mi casa, no le voy a poder exigir al circuito más que estos 2300 amperes. ¿Está? Entonces, si yo sé que es 2300 amperes la corriente máxima que voy a tener, ¿qué interruptor elijo? Cualquiera. Elijo el de 3000, que es el que más cerca está. ¿Puedo elegir una de 10? Obvio, va a ser más caro. ¿Está? Ahora, si el de la distribuidora me dice, mirá, acá tenés 4000 amperes. ¿Qué pasa? ¿Puedo elegir uno de 3? No. Tengo que saltar a otro interruptor. ¿Y de qué depende eso? Bueno, eso depende, como decía el señor, de la distancia que hay desde mi casa hasta el transformador. ¿Por qué? Porque todos estos cables que hay acá
si bien tienen una resistencia baja, tienen cierta impedancia. Entonces, si yo hago un cortocircuito acá, no va a ser lo mismo que hacer un cortocircuito en los bordes del transformador. ¿Por qué? Porque tengo todos estos cables. Todos estos cables generan una impedancia que no me van a limitar la corriente del cortocircuito del transformador. Entonces, mi corriente de cortocircuito es probable que sea distinta a la de mi vecino. La de al lado probablemente no, porque está muy cerca. A una cuadra de distancia va a tener menos corriente de cortocircuito, y si estoy abajo del transformador voy a poder tener mayor corriente presunta de cortocircuito. ¿Está? Si la distribuidora no me lo sabe decir, en la reglamentación de la EA hay una guía práctica de cómo calcular la corriente presunta de cortocircuito en una instalación eléctrica. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, entonces, ya supimos cómo elegir el interruptor termomagnético. Obviamente, tengamos en cuenta que sea un interruptor certificado. Y certificado bajo la norma 60898. ¿Qué es la norma 60898? La que certifica los interruptores para instalaciones domiciliarias. ¿Por qué? Porque existe la norma 947, que es la que certifica interruptores para instalaciones industriales o para personal idóneo. Por ejemplo, yo en un pilar puedo tener del lado del medidor una termomagnética que la opera solo la distribuidora. Ese interruptor termomagnético puede estar certificado con la 947. ¿Por qué? Porque ese interruptor termomagnético, ¿qué ventajas tiene el interruptor termomagnético frente al fusible y qué ventajas tiene el fusible frente al interruptor termomagnético? Bueno, volvemos a lo mismo, con la rosa lo voy a usar normalmente. Bueno, claro. La primera condición es el uso. Todo lo que se desprende del uso. Lo primero es que el interruptor termomagnético tiene una reposición en forma manual. No hay que reemplazarlo. Yo con solo subir la palanca ya vuelvo a estar en las mismas condiciones que estaba antes del cortocircuito de la sobrecarga. El fusible también, si yo lo saco y lo reemplazo, estoy en las mismas condiciones. Siempre y cuando ponga el mismo fusible. Que no siempre pasa. Claro, que eso es lo que pasa siempre. La estabilidad de los niveles de corte no es siempre la misma, porque el usuario lo primero que hace cuando se le quema un fusible es ponerlo más grande. O ponerle un clavo. Le dice el vecino, no, poner un clavo, a mí me anda perfecto, no se cortó nunca más. Claro, entonces eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. El termomagnético no puede tocar nada. Doña Rosa lo único que puede hacer es subir la palanca. Es lo único que puede hacer. El fusible no, el fusible perdió esa credibilidad, digamos, por la mano que se le metía al fusible. Las calibraciones son mucho mejores en el interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético, vieron que es una deflexión que se calibra mediante un tornillo. El fusible es un alambre calibrado cuyos rangos de fusión y no fusión son un poco más amplios que el interruptor termomagnético. Y además de todo, el interruptor termomagnético que yo compro está calibrado a esa corriente. ¿Qué quiere decir? Que en el proceso de fabricación ya se probó a la corriente nominal y me lo dieron a mí calibrado en esa corriente. Y el fusible no. El fusible yo agarré un pedazo de alambre que ya sé que probé otros alambres y funcionaron bien, le estoy vendiendo ese. Y si vos me decís, este está calibrado, ¿sabés que funciona? Es la prueba del fósforo. Si yo agarro una cajita de fósforo, ¿no? Y te doy un fósforo, y digo, ¿vos estás seguro que este va a funcionar? ¿Y vos qué podés hacer? Podés agarrar y probar 20 al lado. Pero ese fósforo, al momento que lo probaste, no sirve más. Entonces no me puede dar el fósforo quemado. El fusible es lo mismo. A mí
mí el fabricante no me puede vender un fusible quemado, no me puede vender un fusible probado. El termomagnético sí, el termomagnético se provocan estos disparos para calibrarlo. Entonces la calibración es mucho más precisa. Bueno, entonces frente a todo esto digo, bueno, el fusible no sirve para nada. Dejo el interruptor termomagnético y listo. Bueno, acá hay un problema. Nosotros hablamos de interruptores termomagnéticos y hablamos de la capacidad de ruptura de los interruptores termomagnéticos, ¿no? Y dijimos que algo muy excepcional es un interruptor termomagnético de 6 o de 10 kA, un producto ya difícil de conseguir. Bueno, ¿saben cuál es la capacidad de ruptura de un fusible? De un fusible tradicional del tipo cartucho, que son estos. ¿Saben cuál es la capacidad de este cartuchito? 6000 amperes. O sea, un cartuchito de esos tiene la capacidad de ruptura de los interruptores que mayor corriente tienen en plaza. ¿Y saben cuánto tiene un fusible NH? ¿Cuánto? 120.000. Un NH me puede abrir un cortocircuito de 120 kA. Y la térmica más grande me puede abrir 10 kA. O sea, tiene 12 veces la capacidad de ruptura de la mejor térmica que yo, el mejor termomagnético que pueda conseguir. Entonces el fusible no es tan así que ya no se usa. En los edificios, en donde yo tengo, en algunos casos, la cámara de transformación dentro del edificio, yo ahí tengo un problema. Estoy sacando energía casi de los bornes del medidor. La corriente presunta de cortocircuito es muy elevada. A veces supera los 20 kA. Entonces, ¿qué interruptor termomagnético le pongo? No puedo poner un interruptor termomagnético. Lo que tengo que hacer es poner un fusible que se llama fusible de respaldo. Entonces yo pongo el interruptor termomagnético acá, pongo un interruptor de 3 kA o de 6 kA. Pero ¿qué pasa? Este es mi interruptor de 20 amperes, corriente nominal. Pero arriba, aguas arriba acá, le puse un fusible que me abre 120 kA. Y este fusible lo pongo de 63 amperes o de 100 amperes. ¿Por qué? Porque esto no me va a monitorear ni la sobrecarga ni el cortocircuito. Lo que me va a monitorear es la corriente de cortocircuito que no pueda abrir este interruptor termomagnético. ¿Está bien? Entonces, cuidado, el fusible no está del todo muerto. En algunos casos necesito el uso del fusible. Más aún, en una instalación domiciliaria, cuando yo digo, no, el fusible está muerto. Está muerto. En la bajada del payo, vos tenés un fusible que puede ser un diésel, puede ser un pajarito, un grosero. Pues la distribuidora te está poniendo un fusible ahí arriba. Ese fusible es un fusible grande, que está justamente para eso. Se llama fusible o de backup o de respaldo, que no monitorea la corriente nominal, monitorea la corriente presunta del cortocircuito. ¿Estamos hasta ahí? ¿No claro? ¿Alguna duda del interruptor termomagnético? Bueno, nos quedan 10 minutitos, 15 después que no se aburren demasiado. ¿Por qué? Porque hasta ahora ¿qué hicimos? ¿Qué protegimos? Protegimos los circuitos. ¿Y qué pasa con el usuario de la instalación? ¿Lo protegimos? No lo protegimos nada. Ahora tenemos que proteger al usuario de la instalación directa. ¿Y contra qué lo vamos a proteger? Lo vamos a proteger contra los contactos directos y los indirectos. ¿Qué es contacto directo y qué es contacto indirecto? Contacto directo es cuando a la persona que yo voy a proteger se puso en contacto con algo que yo ya sabía que iba a tener tensión. ¿Está? O sea, la persona fue a cambiar esta lamparita, lo hizo con la térmica arriba, el interruptor encendido y metió los dedos en el casquillo. Y bueno, eso tiene tensión. Lo tengo
le pongo un cocorrón, pero lo tengo que salvar igual. Entonces, eso es un contacto directo. ¿Qué es un contacto indirecto? Un contacto indirecto es cuando hay tensión en un lugar en donde no debería haber. Volvemos de nuevo a lo de la instalación con falla y la instalación sin falla. Esa lamparita, el cable que está conectado a la hornera del lado de atrás, se soltó, se puso en contacto con todo esto que es de aluminio y yo acá tengo tensión. Se ve y toco acá. Esto es un contacto indirecto. Porque hay tensión en un lugar en donde yo no esperaba que haya. En ambos casos tengo que proteger a las personas igual. ¿Y cómo se lo protege? Con el interruptor diferencial. Mal llamado disyuntor. Y todo lo vamos a decir y seguir diciendo disyuntor. El nombre real de esto es interruptor automático por corriente diferencial. Disyuntor viene de una palabra portuguesa y yo le llamo disyuntor a todo lo que sea un interruptor. Bueno, ¿cómo funciona el interruptor por fuga de tierra? Yo tengo mi instalación línea y neutro y tengo un lavarropa. ¿Estamos? Este es el lavarropa. Está conectado a línea y está conectado a neutro. ¿Está? Si yo no tengo ningún defecto, la corriente que entra, la I de entrada, es igual a la I de salida. ¿Está? Todo lo que entra por la línea vuelve por el neutro. El interruptor diferencial se coloca acá y justamente lo que hace es monitorear que todo lo que entra salga. Por eso es corriente diferencial. Ahora, si este lavarropa tiene alguna fuga a tierra, le vamos a llamar I de falla, ¿qué va a pasar? La corriente de entrada va a ser igual a la corriente de salida más la corriente de falla. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? La I de entrada es distinta a la I de salida. Hay algo que se está drenando por algún lado. Y eso es lo que detecta el interruptor diferencial. Detecta que hay fuga por algún lado y abre el circuito. Exactamente eso es lo que hace. Entonces, lo primero que suele surgir acá es, ¿y esa fuga por dónde va? ¿Por qué se provoca esa fuga? Bueno, como dijimos recién, un cable que está tocando una masa, esa masa está drenando corriente y se está yendo por tierra. ¿Está bien? ¿Y esta corriente siempre se va por tierra? Bueno, depende. Depende de lo tan buena que sea la instalación. Si yo pongo el conductor de protección, si yo pongo el conductor de protección, que es la tierra, el tercer cablecito que tenemos acá, es la tierra, y esta tierra está conectada a la carcasa, a las masas. ¿Alguna vez escucharon hablar de las masas? Las masas son todas las partes conductivas y accesibles de un artefacto eléctrico. Si la tierra está conectada a la masa, a la carcasa, ¿qué pasa? La corriente de fuga se va por acá. Entonces yo ni me di cuenta, la corriente se fue por la tierra y el interruptor diferencial disparó. ¿Cuáles son las alteraciones de esto? Y a mí me dicen, entonces el interruptor diferencial solo funciona cuando vos tenés el enchufe de 3 patitas. El de 2 patitas no funciona. No, no es así. Si yo no tengo la tierra, y esto no se drenó a masa, ¿por qué no se drenó a masa ahí? Porque la lavarropa tiene patita de goma. Tiene patita de goma. Entonces lo que está en tensión es toda la carcasa, pero no hace contacto con la tierra, entonces no pasa nada. Hasta ahí no pasa nada. ¿Cuándo pasa algo? Cuando viene, cuando nos mandan a lavar la ropa, nosotros, que no sabemos, tocamos ahí, la corriente de fuga se va por la persona. Entonces, ¿funciona ahí el interruptor diferencial? Sí, funciona. Primero, claro.
Espero, Dios quiera. Y si no, que haya sido mi suegra lavando la ropa, ¿no? Entonces, la corriente tiene dos caminos, o va por la persona o va por la tierra. Bueno, hagamos las cosas bien para que la corriente vaya por la tierra. ¿Por qué? Y porque si no, la patada se la tiene que comer la persona que va a tocar ahí. ¿Está? Entonces, esta corriente es una corriente de fuga, que ahora vamos a ver qué valores tiene esa corriente, pero son corrientes que es una patada, no es que lo detectó electrónicamente. A mí me pegó flor de patada para que esto pueda abrir. Entonces, en todos los casos, el interruptor diferencial salva a la persona. ¿Cuál es la diferencia? Por dónde circula la corriente. Si circula por el conductor de protección o si circula por la persona. En todos los casos, la persona va a estar protegida y no se va a morir. ¿Está? Bueno, pero ¿hasta dónde llega esto de no se va a morir? Bueno, ahí va a depender del interruptor diferencial que yo elija. El interruptor diferencial yo lo elijo por dos condiciones. De nuevo, la corriente nominal y la corriente diferencial. Estos son los únicos dos valores que yo tengo que tener en cuenta para elegir el interruptor diferencial. La corriente nominal tiene que ser mayor que la corriente de proyecto. Y mayor y lo más próximo, como habíamos dicho antes, no hace falta. No hace falta. ¿Por qué? Porque si yo pongo, vamos de nuevo, si la corriente del proyecto era, no sé, 8 amperes, como decíamos hoy, y yo le puedo poner un interruptor diferencial de 16 amperes. ¿Está bien? ¿Le puedo poner? Sí, perfecto, la corriente es mayor. Y le puedo poner uno de 63 amperes. ¿Estoy protegiendo lo mismo? En el interruptor termomagnético dijimos que no. Acuérdense, acá sí estoy protegiendo lo mismo, porque yo lo que voy a monitorear es esto. Entonces, ¿por qué la pongo de 63? Y porque vale seguramente el doble. Nada más que por eso. Entonces, elijo el más próximo por una cuestión de costo. Nada más que por eso. Ahora, si mi corriente de proyecto era 25 amperes, ¿qué pasa? ¿Puedo poner el de 16? No. No lo puedo poner y tengo un problema. Que no me voy a dar cuenta de que esto se va a terminar estropeando. Porque la corriente nominal del interruptor no monitorea nada. No monitorea que haya una sobrecarga. ¿Está bien? Entonces, si no actúa la protección térmica, el interruptor diferencial, esa corriente no va a disparar por sobrecarga. Se va a terminar arruinando. Entonces siempre tiene que ser mayor. Bueno, entonces tengo que elegir solo ahora la corriente diferencial. Bueno, hay tres valores de corriente diferencial comerciales: 10 mA, 30 mA y 300 mA. ¿Cuál elijo? Bueno, dijimos recién que la corriente se podía ir por el cable o se podía ir por la persona, y que si iba por la persona era un flor de espatador. ¿Está bien? Entonces, si yo elijo uno de 10 mA, estoy reduciendo el espatador ese. ¿Está? Entonces pongamos siempre de 10 mA. ¿Por qué no pongo siempre de 10 mA? ¿Por qué en la instalación eléctrica no pongo de 10 mA? Es demasiado sensible. Claro, es demasiado sensible. En toda instalación eléctrica existen pérdidas. En los empalmes, en las uniones, en los cables mismos. El cable mismo, extendido sobre una cañería metálica, hay pérdidas por corriente que se llaman capacitivas. ¿Está bien? Son microamperes o picoamperes, pero sumadas todas en la instalación eléctrica, cuando yo pongo uno de 10 mA va a vivir cortando. Entonces es una relación de compromiso. Yo digo, bueno, tengo uno de 3 mA que me va a pegar una flor de patada, no me va a matar, pero por lo menos me va a dejar con luz. Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo hacer selectividad. Puedo hacer lo que dice acá. Si yo tengo algo que yo lo considero peligroso, como es el lavarropa, como es una bañera, un jacuzzi, en donde yo estoy mezclando agua con electricidad, bueno, yo puedo poner para esa carga sola un interruptor diferencial de 10 mA.
Y aguas arriba, un interruptor diferencial de 30 mA. Entonces, el que se coma la patada acá, se va a comer una patada de 10 mA. ¿Por qué hacemos hincapié? Porque 30 mA, dependiendo de la persona, en algunos casos puede ser un susto, en otros casos puede ser puede llegar a ser una quemadura, puede llegar a ser un dolor muscular intenso. No es una regla común, va a depender de cada persona qué resistencia tenga a esa circulación de corriente. Bueno, por último, 30 mA es una patada. ¿Cuándo deja de ser una patada y empieza a ser peligroso? Muy cerquita, a los 50 mA ya hay riesgo de fibrilación, hay riesgo de que el corazón empiece a trabajar mal. Y no estamos hablando de mucho, ni siquiera del doble. ¿Y entonces para qué existen los de 300 mA? Si yo digo que de 50 mA me mata y yo tengo que proteger al usuario, ¿para qué existen entonces los interruptores diferenciales de 300 mA? ¿La suma de carga? ¿La suma de carga? No. El interruptor de 300 mA lo único que monitorea es que no haya una fuga permanente de corriente a tierra en algún circuito, pero no protege a las personas. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una fábrica y tengo un tendido de electricidad de 100 metros por bandeja, y después acá empiezo a bajar por las bandejas a los tableros, a todos los tableros. ¿Qué pasa si yo acá pongo un interruptor diferencial de 30 mA? Con 20 tableros instalados, con 200 metros de cable, es como decíamos en una instalación doméstica, el de 10 mA se vuelve tan sensible que es inoperante. Bueno, yo puedo sacarlo este interruptor diferencial. ¿Por qué? Porque yo las tomas, todas las partes operativas están acá, están abajo. Y si yo pongo un interruptor diferencial de 30 mA acá, todo el que toque acá va a estar protegido. Este interruptor diferencial lo saco. Pero ¿qué pasa si algún día acá hay una pérdida de corriente a tierra? No muy grande, una corriente que fuga a tierra y que no hace que salten las protecciones. Esto va a estar siempre generando corriente a tierra. Primero es un gasto, y segundo es un posible foco de incendio. Porque esto es una falla y acá hay temperatura. Dependiendo de qué tipo de instalación sea, esto puede ser un posible foco de incendio. Entonces, los seguros empezaron a exigir, bueno, no pongas 30 mA acá, ponés 300 mA. Entonces vos te asegurás de que acá no haya una fuga permanente. Y te asegurás que si alguien toca acá, lo va a proteger este diferencial. ¿Qué no puedo hacer? No puedo poner un toma acá. Esto está prohibido. Esto no puede ir acá. El diferencial de 300 mA lo puedo poner en lugares donde no hay nadie que pueda acceder en forma directa o indirecta a ese tendido. O sea, una bandeja que está a 6 metros de altura y que llega a un tablero de protección. Esa es la forma de elegir un interruptor diferencial de 300 mA y cómo se puede hacer lo que se llama selectividad de protecciones diferenciales. ¿Les quedó alguna duda sobre interruptores diferenciales? ¿No? ¿Sobre alguna otra cosa? ¿Van a leer el reglamento de la EA? Sí. Bueno, entonces me quedo contento. Bueno, gracias. Y cualquier cosita, si quieren me consultan, o estamos allá en el stand de Zika. Nos vemos ahí.